Bienvenidos, jóvenes. Muchas gracias por su interés en esta técnica o herramienta milenaria como es mindfulness o atención plena o enfoque. Muchas gracias por seguirnos en la publicidad hasta este punto del camino y me alegra que hoy vamos a poder ustedes irse con las manos llenas con unos ejercicios que para empezar nos pueden ayudar muchísimo en conseguir las condiciones para afrontar mejor nuestro examen de ingreso a la universidad. Mindfulness viene de una lengua oriental, está traducida ya al inglés. Mindfulness es una palabra americana y traducida al español significa atención plena o atención consciente, es decir, no solo atención, atención consciente y también enfoque, ¿no? Entonces, si bien esta técnica o esta herramienta mindfulness es milenaria, es ancestral, a veces nosotros las cosas que son ancestrales, como no tienen el rigor científico, resultan siendo un poquito eh, que no nos dan confianza, ¿no? Sin embargo, mindfulness es una herramienta que está basada en la observación. Y por eso decimos que mindfulness es una herramienta milenaria con enfoque científico. Y hoy en día la ciencia corrobora esto que nosotros estamos compartiendo, porque la neurociencia, que es la parte de la ciencia que se dedica a estudiar cómo funciona nuestro cerebro, da fe de que la práctica de estos ejercicios que tienen que ver con mindfulness refuerzan áreas de nuestro cerebro que están comprometidas con muchas actividades, con el aprendizaje, con las emociones, con el movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día yo, si bien esta sesión es una sesión de entrenamiento, yo quiero aportar dos cosas. Yo no me dedico a la neurociencia, pero a lo largo de esta sesión, voy a proporcionar dos videos muy cortitos, de personas del entorno científico que nos explicarán cómo es esta relación que existe entre las emociones y el aprendizaje. Y estas pequeñitas bases teóricas que voy a dar, las hago con la intención o con la finalidad de que ustedes a la hora de practicar los ejercicios le encuentren sentido de por qué hacen lo que hacen. ¿Ok? Entonces, dicho esto, nuevamente les doy la bienvenida y el agradecimiento por el interés en mindfulness preuniversitario y vamos a empezar con un videíto de la doctora Ibarrola. Begoña Ibarrola es una psicóloga y escritora española que se dedica al mundo de la docencia y que nos va a decir una cosa muy importante, ¿sí? Entonces los invito a compartir el siguiente video. Es importante que estemos atentos porque todo lo que dice esta señora en estos poquitos minutos, toda es una información valiosa que le va a dar soporte a cuando ustedes hagan los ejercicios, digan, es que lo estoy haciendo porque desde la neurociencia existe esta posibilidad, ¿ok? Entonces, ahí vamos. Aprender es un proceso que a nuestro cerebro se le da estupendamente, es lo que más le gusta al cerebro. Pero la neurociencia y todas las investigaciones recientes apuntan a que aprender y que todo el proceso cognitivo que se da con el aprendizaje es un binomio, donde la cognición y la emoción van juntas. Es una moneda de dos caras, no van separadas. Antes no. Cuando no se conocía bien el funcionamiento del cerebro, cuando la neurociencia no estaba tan avanzada, se pensaba que aprender era un fenómeno solamente cognitivo.
que era responsabilidad de nuestro cerebro nuevo, de nuestra corteza cerebral. Hoy se sabe que no. Que las emociones influyen en el que aprende y en el que enseña. Ojo, también. Por lo tanto, las emociones son las guardianas del aprendizaje. ¿Por qué? Porque son las responsables de la memoria. Lo que está claro es que solo nos acordamos lo que hemos aprendido con emoción o lo que hemos vivido en nuestra vida con alguna emoción. El cerebro nuestro es selectivo. Las emociones son el pegamento de los recuerdos. Luego, esos recuerdos pueden ser más positivos o más negativos, pero si alguna persona no te ha dejado huella en tu vida, no te acuerdas de ella. No nos acordamos de todos los profesores, solo nos acordamos de algunos, de los que o nos han dejado huella o cicatriz, los que nos han propiciado emociones que favorecen el aprendizaje o los que nos han provocado otras emociones que limitan el aprendizaje. Hay unas emociones que nos ayudan a aprender. La primera es la curiosidad, porque hace que el cerebro se expanda, preste atención, y la curiosidad tiene que luego ir acompañada del interés, que es ya la atención mantenida, ¿no? Pero la curiosidad, como que cuando algo nos llama la atención, cuando algo nos interesa, casi aprendemos solos, buscamos la información donde esté. La curiosidad, pero luego la confianza en uno mismo. Si uno confía en que tiene capacidad para aprender, va a aprender más. Se va a poner retos mucho más complejos, ¿no? Y a medida que va cumpliendo esos retos, su nivel de autoexigencia va a ser mayor. Pero también la confianza en los demás. Por eso el aprendizaje cooperativo es tan importante. Porque sé que yo trabajo en un equipo donde todos los demás no son como yo. Que a cada uno se le dan bien cosas diferentes. Pero que entre todos, como dicen los japoneses, el equipo es más que la suma de sus miembros. El producto que sale de un equipo no es la suma de uno más uno más uno, no. Es más exponencialmente. Por lo tanto, la confianza en los demás hace que yo sepa que si me equivoco, meto la pata, digo una respuesta incorrecta, no se van a reír de mí. Crear entornos seguros de confianza en el aula sabe que potencia el aprendizaje. Aparte de eso, se ha demostrado que la calma, la tranquilidad, también potencia el aprendizaje, porque permite centrar la atención. Es decir, no hay miedo, no hay nada que me perturbe, estoy centrada, tranquila, por lo tanto, aprendo mejor, presto más atención, retengo en mi memoria mejor las cosas, ¿no? Evidentemente, todo eso ayuda, pero también hay emociones que dificultan el aprendizaje. La primera, el miedo, porque el miedo bloquea el acceso a la memoria. Si un alumno ha estudiado mucho, yo qué sé, para un examen, como su nivel de ansiedad se dispare, es que se bloquea y se puede quedar en blanco. Y es un drama, ¿no? Porque, a ver, el que no ha estudiado, que haga un mal examen, no es tanto drama, porque si no ha estudiado, pues no tiene mucho en la memoria, pero habiendo estudiado que fracases es un problema. Entonces, el miedo, la ansiedad y el estrés. Tenemos aulas estresadas, profesores estresados, alumnos estresados, bajo rendimiento. Automáticamente bajo rendimiento. Los problemas de ansiedad y de estrés están disparando el fracaso escolar, porque entran en un bucle de no sé, no puedo, no valgo, ¿para qué me voy a esforzar? Entonces, esto es imposible para mí. Pero en cuanto la persona ya entra en calma, porque no olvidemos que las emociones son como vasos comunicantes. Si aumenta la calma, disminuye el estrés. Si aumenta la confianza, disminuye el miedo. Entonces, tenemos que generar emociones que favorezcan el aprendizaje. Otra de las emociones que limita muchísimo el aprendizaje es el aburrimiento. Si yo desconecto, si lo que están contando por aquí me entra y por aquí me sale, el cerebro no se queda con nada, porque no presta atención. Pero si aumento la curiosidad, disminuye el aburrimiento. Esto es así. Y otra emoción que yo no es que diga que perjudique el aprendizaje, sino que lo bloquea directamente, es la envidia, el aprendizaje competitivo, el estar pendiente de lo que hacen los demás, porque te estás comparando y eso te genera tal tensión que es imposible que te relajes y te centres en lo tuyo. Por lo tanto, lo importante es que el profesorado comprenda esta relación entre estados emocionales favorables al aprendizaje o estados emocionales desfavorables y sepa, y yo en los cursos que doy a profesores se lo enseño, sepan cómo cambiar un estado negativo por otro positivo. Entonces, generar entornos de aula emocionalmente saludables. ¿Para qué? Para que ellos se sientan mejor, para que den el resultado óptimo. Muy interesante, ¿verdad? Yo solamente voy a hacer un resumen de dos ideas que son las que nos van a servir para poder comprender el entrenamiento de mindfulness. ¿En qué se basa mindfulness?
Esto ya lo dice la neurociencia, ¿no? Que las emociones son las guardianas del aprendizaje. Es decir, son aquellas que dicen tú sí, tú no. Tú pasas, tú no pasas. Y justamente hace esa diferenciación de cómo emociones como la tranquilidad, la calma, la seguridad en uno mismo, la confianza, el estudiar en equipo, en grupo, pero de manera segura, todo eso ayuda a que yo aprenda más rápido y mejor, que tenga un aprendizaje más sostenido con el tiempo, ¿no? Es decir, que no me olvide tanto las cosas, por ejemplo. En cambio, señala ella que hay emociones que más bien dificultan. Entonces, cuando yo estoy con miedo significa que no aprendo, no, sí, sí aprendo, pero tengo que gastar mucho recurso energético mío para poder centrarme, para poder entender, para poder comprender, para poder memorizar, para poder sostener lo aprendido a largo tiempo. Y la peor emoción de todas, como dice ella, la envidia. Parecería que la envidia, no sé, esto es una cosa de entre chicas o entre hermanos, ¿no? Y que cómo, ¿qué tiene que ver la envidia en el entorno educativo? Sin embargo, en esta etapa justamente que vive el joven que se prepara para ingresar a la universidad, estamos mirándonos, ¿no? Estamos mirándonos cómo hemos salido en el examen de ensayo con el resto de los compañeros, estamos mirándonos cómo hemos salido en los sumativos, y ya empiezo a mirar, esos son los que siempre salen en los primeros puestos, y empiezo a generar en mí una sensación de yo querría estar allí, pero no estoy, ¿no? Eso es todo un mundo emocional que a nosotros nos acompaña mientras estamos nosotros con el libro delante aprendiendo, aprendiendo, pero estoy aprendiendo mirándolo al otro, sintiendo esa sensación de yo no soy igual, yo no puedo como él puede más que yo, y todo eso genera unas sensaciones corporales que después se traducen en actitudes que son no quiero, lo hago, pero no me siento y estoy en una lucha interna conmigo mismo. Entonces, no estoy en una condición de aprender de manera fluida, de manera rápida, de manera sostenida, de manera agradable. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Begoña. Nos está diciendo que emociones y aprendizaje van de la mano, van juntas. Y por lo tanto, mi mundo emocional en este momento que vivo de competencia para conseguir un espacio dentro de la universidad me pone a mí en una situación emocional determinada. Y depende de cómo yo viva esta experiencia, ese proceso va a ser favorable para mi ingreso o no. Entonces, ¿qué pinta mindfulness con todo esto? Vamos a ver qué cosa es lo que pinta, ¿no? Para ello, primero vamos a explicar brevemente qué es mindfulness. Y hemos dicho que es un entrenamiento, ¿no? Así como cuando me voy al gimnasio, ¿qué entreno? Levanto pesas, muevo el cuerpo. O sea, yo no me voy al gimnasio y me quedo ahí parado, ¿no? Porque si me quedo parado, entonces no hay entrenamiento. El entrenamiento es movilizar, en el caso del gimnasio, mi cuerpo físico, mis músculos, mis huesos y todo mi cuerpo, ¿no? En el caso de mindfulness, nosotros vamos a entrenar una parte física de nuestro cuerpo que es nuestro cerebro. Pasa que no lo veo como a mis manos, no lo veo como a mi rostro, como a mi cuerpo, pero está allí y yo sé que está allí y que dependo para todo de él, incluso para mover los brazos, ¿no es cierto? O para cualquier tipo de movimiento, las actividades motoras. Entonces, es un entrenamiento en el que nosotros vamos a optimizar nuestro cerebro para que rinda mejor. ¿Y cómo hoy se consigue esto? Porque en el entrenamiento del gimnasio ya lo consigo con las máquinas, moviendo el cuerpo, las piernas, pero ¿cómo entreno el cerebro? A través de ejercicios de enfoque. Me enfoco, atención plena. Cada vez que yo hago un ejercicio de atención, estoy fortaleciendo, engrosando determinadas áreas de mi cerebro que tienen que ver, por ejemplo, con mi capacidad de atender. Como dice Begoña, el interés, la atención sostenida, ¿no?
para poder aprender mejor. Entonces, esto es el entrenamiento. Se va a basar en ejercicios de enfoque o de atención plena, atención sostenida, para mejorar áreas de mi cerebro que tienen que ver con mi aprendizaje. Esto es mindfulness preuniversitario. Ahora, ese enfoque o esa atención nosotros la realizamos a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, poniendo atención en una imagen, poniendo atención en un sonido, poniendo atención en un sabor a la hora que como, poniendo atención en las cosas que cojo a través del tacto, ¿no? Es una manera como yo ejercito a mi cerebro para fortalecer las regiones que tienen que ver con el aprendizaje, con la memoria, con las emociones. Entonces, es el enfoque a través de los sentidos, pero también el enfoque a través de mi respiración. Oye, pero ¿y cómo la observo mi respiración? Porque yo mi respiración no la veo, ¿no es cierto? Yo no veo la respiración. Veo mi brazo, cómo lo movilizo, si está muy tieso, muy duro, lo puedo ver, pero mi respiración directamente yo no puedo ver mi respiración, pero puedo observar las, los movimientos corporales que se dan en mi cuerpo porque estoy respirando. Entonces, es un ejercicio de enfoque, de atención plena, observando, por eso hemos dicho que es enfoque científico, porque observa mi respiración. Voy mirando cómo está mi respiración. También es un ejercicio de enfoque o de atención en mis pensamientos. Oye, me he distraído en este momento que el profesor estaba explicando las ecuaciones, las que sean, estaba explicando las ecuaciones y mi cabeza se ha ido a pensar en el examen que hice la semana pasada sobre las ecuaciones. Entonces, detecto que estoy ya pensando en otra cosa que no tiene que ver con lo que está explicando el profesor. Entonces, traigo mi atención nuevamente a lo que tengo delante. Entonces, a través de los pensamientos, también nosotros vamos entrenando nuestra atención, dándonos cuenta en qué pensamos y también dándonos cuenta en qué sentimos, ¿no? Entonces, ahora dicho esto, voy a poder entrar a la explicación de mindfulness en sí como herramienta. Entonces, para hablar de mindfulness, nosotros como básico hemos de comprender una cosa. Como les he dicho inicialmente, es una herramienta que viene del mundo oriental, no es de nuestra cultura, viene del mundo oriental. Y se basa, como hemos dicho, en la observación y por eso no le quitamos el enfoque científico a esta herramienta. ¿Por qué? Porque la ciencia se basa también en la observación, ¿no es cierto? Observamos a los animales, observamos cómo se moviliza el tiempo, las células, todo la ciencia se basa en el fenómeno de la observación. Entonces, esta herramienta, el mindfulness, también se basa en la observación y producto de esa observación, para los orientales surge una máxima o un pensamiento importante o una verdad que dice así: tu mente, o sea, tus pensamientos, todo lo que pasa en tu mente, tus pensamientos, tu razonamiento, tu imaginación, tu memoria, tu creatividad, todo lo que pasa en tu mente controla tu cuerpo. Y mi cuerpo es todo, ¿no? No solamente lo que veo, mis órganos internos y todo lo que pasa dentro de mi cuerpo o en mi cuerpo, ¿no? Entonces, acá hay esta verdad. Tu mente controla tu cuerpo y tu respiración controla tu mente. Este es un pensamiento, esta es una máxima, esta es una verdad que tiene dos verdades a su vez. La primera podríamos decir que es la mente tiene control. ¿Qué significa control? O sea, tiene poder sobre tu cuerpo físico, o sea, tu corazón, tu hígado, tu riñón, tus dolores, tus picazones. La mente
controla eso, tiene poder, o sea, está en un rango superior. Y la otra verdad es que la respiración tiene control o poder sobre mi mente, ¿no? Entonces acá se da una suerte de pirámide de poder, ¿no? En la cúspide de la pirámide está la respiración, luego la mente y luego el cuerpo. Pero nosotros vamos a observar y vamos a tratar de verificar si esto realmente funciona así o era así antes y ahora es una verdad desfasada. Entonces, la mente tiene poder sobre el cuerpo. Si yo pienso, por ejemplo, cada vez que veo los resultados de un sumativo, de un examen simulacro, si yo veo que siempre estoy de la mitad para abajo y empiezo a decir, no, no sirvo, no soy igual que ellos, no lo voy a conseguir, esto no es para mí, ni en 10 años, no lo voy. Si yo tengo esos pensamientos en mi mente, mi cuerpo, ¿qué va a sentir? ¿Va a sentir alegría, gozo, chévere, estoy empoderado, yo la voy a hacer? No. Si yo tengo esa calidad de pensamientos, en mi cuerpo yo voy a empezar a sentir el desánimo. ¿Dónde siento el desánimo? En mi cuerpo. ¿Cómo me doy cuenta que estoy triste, que estoy en mi cuerpo? Porque acá en mi pecho o en mi espalda empiezo a sentir unas sensaciones corporales que me produce pensar que yo no doy la talla, que yo no estoy preparado para esto, que ellos son más que yo, ellos saben más que yo, ellos pueden más que yo. Entonces todo mi cuerpo empieza a sentir desánimo, desilusión, tristeza, desempoderamiento. Entonces, no dejo de hacer lo que estoy haciendo, sigo yendo a la academia, sigo poniendo el cuaderno delante, pero estoy en ese proceso de aprendizaje con una tela de fondo que me acompaña, que es el no, yo sé que no lo voy a hacer. Es una desconfianza en mí misma, ¿no? Entonces, ¿es verdad que la mente tiene poder en el cuerpo? Sí, porque si yo pensase, estoy de la mitad para abajo, ya, vamos a decir que este examen de ingreso no la hago, no la hago porque honestamente me falta matemáticas, me falta razonamiento verbal, lectura veloz, me falta, ya. Pero yo tengo esa meta y yo confío en mí y yo sé que en la próxima la hago. Y más bien voy a utilizar esta experiencia como un marcador para que yo vaya subiendo, para que yo vaya subiendo. Entonces, esa emoción dolorosa que provoca la competencia, porque me tengo que estar comparando, yo la revierto y la convierto en un marcador que me va a decir a mí dónde estoy para que yo compita conmigo mismo, no con los demás, conmigo mismo. A través de la situación yo me doy cuenta que me falta lectura veloz, me equivoco en lectura. Entonces me centro, no estoy mirando, ay, ellos pueden, ellos saben más que yo, ellos son más inteligentes, está esto hecho pensado para ellos, para mí no. En lugar de yo tener esos pensamientos, entonces yo, consciente de la realidad, que no he estudiado, pues en el colegio me la pasé de bacán, no estudié, entonces me falta un pozo que ellos sí lo tienen. Ok, bueno, yo me voy a agarrar de ellos para que sean mis marcadores de mi reto, de mi meta, pero no para compararme con ellos y sentir que ellos sí pueden y yo no. Entonces, yo ya cambié el chip. ¿Y mi cuerpo cómo se va a sentir? ¿Triste, decaído? No, empoderado, va a tener más fuerza, más ganas, se va a levantar más temprano para estudiar, pero ¿por qué va a poder mi cuerpo responder de otra manera? Porque mis pensamientos son de otra calidad. Y es la misma situación, exactamente la misma situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros pensamos cosas que no nos gustan, cosas que son tristes, que son dolorosas para nosotros? ¿Cómo podemos nosotros cambiar eso? Entonces, la mente no es el nivel último de mando. Hay un nivel superior que es la respiración. Cuando yo hago ese ejercicio de enfoque en mi respiración,
Cuando yo hago ese trabajo científico de auto-observar cómo está la respiración en mi cuerpo, mi mente está pensando siempre, no puedo, no sé, saben más que yo, ellos son buenos, yo soy malo, yo no soy inteligente, yo soy un bruto, no entiendo, todos esos pensamientos que nos quitan la tranquilidad y nos desempoderan para tomar acción sobre nuestros estudios, yo los puedo controlar. Hay alguien que tiene poder sobre esos pensamientos, que es mi respiración. Cuando yo practico cada día un poquito la respiración, ese nivel de pensamientos desciende. Es como esas bolas de esos objetos decorativos de Navidad, ¿no? Como unas bolas que están, si tú los mueves, la nieve empieza a saltar dentro de la bola, ¿no? Pero si tú la sientas a la bola y la dejas de mover, toda la nieve se asienta y queda en la superficie. Igual funcionamos nosotros. Sí hay algo que tiene poder sobre esos pensamientos negativos. Y es una de las herramientas la respiración. Por eso es esta propuesta de qué etapa de nuestra vida es una etapa muy difícil para nosotros. Ahora la realidad es que existen muchas universidades particulares donde el joven dice, bueno, yo la verdad no quiero ya pasar por esto, porque suele ser una experiencia dolorosa y dramática el postular y enfrentarme a veces universidades públicas, ¿no? Son 50 personas que van para una vacante o 10 personas para una vacante. Entonces, uno entra en un estado de estrés, de desasosiego, sobre todo si es un alumno, por ejemplo, que sus padres no le pueden pagar una universidad particular, ¿no? O buscamos nivel, prestigio, ¿no? La San Marcos, la Nacional de Trujillo, entonces buscamos las de prestigio y las de prestigio suelen ser doloroso el ingreso, es como un parto, ¿no? De doloroso. Entonces, intentamos con estas herramientas que ese periodo de preparación, de competencia, sea vivido desde otro enfoque, desde otra forma de pensar, para que tenga yo otra forma de sentir y bien asesorado y bien soportado en mi respiración. Entonces, les dije que les iba a poner algunos videitos que es importante que nosotros los veamos porque como nosotros somos del mundo occidental y siempre estamos muy soportados en lo que la ciencia dice, entonces es importante escuchar. Ella es Nazaret Castellanos y es neurocientífica española. Ella es científica, ella estudia el cerebro y nos va a explicar algunas cositas que seguramente nos van a servir. Madre de 2 niñas, muchas veces me preocupa ser capaz de ayudarlas en su gestión emocional, sobre todo para que sus propias emociones no las desborden en la vida, pero es muy complicado porque sus niños no controlan sus reacciones. ¿Cómo crees que podría ayudarles? Hay muchas técnicas de gestión de las emociones que son muy interesantes y a mí me gusta mucho en concreto una que está siendo muy vanguardista en la neurociencia, que es utilizar el cuerpo. ¿Por qué? Te lo enseño en el cerebro. Cuando a nosotros nos llega información, imagínate, ahora me estás escuchando. Llega, nuestro cerebro tiene sus receptores de los sentidos, por ejemplo, el oído, la información llega de fuera, los receptores traducen el mundo al lenguaje biológico, que es la electricidad, y a través de sus nervios, ¡puff!, se lo pasan al cerebro. En el cerebro la información sigue un recorrido. Es muy importante saber que nada sucede de forma instantánea, sino que la información, por ejemplo, esas ondas sonoras que a ti te están llegando, una vez que pasan a tu cerebro, a tu cuerpo, van pasando por diferentes estaciones y pasa un tiempo entre que mi palabra ha llegado a tus oídos y tú eres consciente de lo que yo estoy diciendo. Pues, por ejemplo, imaginamos, estás escuchando una cosa, te llega por aquí, lo primero que pasa es a las zonas más profundas del cerebro.
Ahí hay un gran receptor que es el que va distribuyendo la información. Dice, ¿tú vienes de los oídos? Pues entonces tú eres una información auditiva. ¿Tú vienes de los ojos? Eres una información visual. Entonces lo primero que se hace es reconocer las palabras, la memoria, luego el contenido emocional, luego la expresión que se le da a nuestro cuerpo, cómo reaccionamos ante lo que estamos percibiendo, y luego ya hay ciertas zonas que lo traducen, que lo mandan a la parte superficial del cerebro, que es lo que nosotros llamamos la corteza. Solo cuando la corteza del cerebro está activa, esa información es consciente. Las emociones también tardan un tiempo en prepararse en el cerebro. Pero ¿qué pasa? Que esa preparación, esos potenciales preparatorios, esa preparación de la emoción, se está preparando, se está cocinando una emoción en mí, pero se está cocinando de forma que es no consciente. Entonces, ¿cómo puedo yo saber lo que se está preparando? ¿Cómo puedo saber yo algo, ser consciente de algo que todavía está siendo inconsciente? Pues dentro de todo ese recorrido que va generando las emociones por nuestro cerebro, una de las primeras estaciones por las que pasa la emoción es una estación cerebral que coordina la respuesta del cuerpo. Y la respuesta de mi cuerpo ante esa emoción es anterior al momento consciente en el que yo percibo esa emoción. El cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Es el marcador somático. Entonces, si nosotros, lo que dice la literatura científica es, si nosotros tenemos consciencia corporal, yo puedo observar en mi cuerpo lo que se está preparando antes de que ya se haya expresado la emoción. Un ingrediente que yo resaltaría más en la educación es trabajar más con la expresión del propio cuerpo. Que desde pequeños los niños aprendan a reconocer las emociones en su cuerpo, que aprendan a tener conciencia corporal. ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde la sientes? ¿Dónde está el enfado? Entonces aprendes a identificar y entonces ya reconoces en tu propio cuerpo sensaciones que ya te avisan de que, uy, me estoy empezando a poner así o poner así. Nuestro cerebro interpreta constantemente la postura de nuestro cuerpo. O sea, la postura, como tenemos la postura de nuestro cuerpo, es fundamental para nuestro cerebro saber cómo estamos. Decía William James, no lloro porque estoy triste porque lloro. Si las sensaciones de tu cuerpo, la emoción sería una noción abstracta, solo un concepto intelectual. Estoy nervioso. No, estás nervioso. ¿No? Lo tienes que sentir en el cuerpo. Hay muchos ejercicios que se hacen con niños, ¿no? Pues observar cómo sube y baja su tutipita, ¿no? Cuando respiran, por ejemplo. Al fin y al cabo es solo un ejercicio para decir, obsérvate a ti. Más quisiera yo, ¿no? Que desde pequeñita me hubieran enseñado a reconocer la expresión de mi cuerpo, a cuidar más la postura de mi cuerpo. Creo que es un ejercicio fantástico. Un ejercicio fantástico. Y esos son parte del entrenamiento de mindfulness en este nivel preuniversitario. Ella nos explica de una manera contundente y rápida cómo pasa cómo se da ese proceso emocional dentro de nosotros, ¿no? Cómo surgen cómo surge el temor, cómo surge la ansiedad, la preocupación, cómo todo eso, antes de que yo me dé cuenta de que estoy nervioso o estoy triste o estoy decaído, se ha cocinado primero en mi cuerpo, ¿no? Pero nosotros normalmente vamos, por ejemplo, preocupados durante todo el proceso de ingreso a la universidad. Durante todo ese proceso que me dedico a estudiar en la academia, yo estoy preocupado, pero ¿saben qué pasa? Que nosotros no nos damos cuenta, porque como hemos perdido la conexión con nuestro cuerpo, que es, como dice la doctora, el marcador somático de cómo me estoy sintiendo yo, entonces camino automáticamente como si nada pasara. Camino automáticamente como si nada pasara. No soy consciente, sé a este nivel que hay algo allí, pero no soy consciente de esa emoción. Y si no soy consciente de la emoción, no la puedo liberar. Y si yo no libero esa sensación de desempoderamiento, de yo no puedo, no me veo en relación a los demás, si yo no la libero, yo no la puedo transformar. Y no puedo, por lo tanto, irme libre a hacer mi proceso de aprendizaje desapegado de esa emoción. En el cerebro tenemos una partecita que se llama la amígdala.
esa partecita digamos, la puerta de entrada de las emociones. Si yo, por ejemplo, estoy en un estado de estrés, es como una flor la amígdala. Si yo estoy en un estado de estrés, la amígdala se cierra. Si yo estoy en un estado de tranquilidad, de sosiego, de alegría, medianamente bien, esa, esa amígdala se abre. ¿Y por qué es importante conocer esto de la amígdala? Porque cuando el entorno de aprendizaje es un entorno agradable, es un entorno de sosiego, es un entorno de confianza, entonces mientras estoy estudiando, la amígdala está abierta y pasa el conocimiento a la zona del neocortes y se solidifica, se sostiene. Pero cuando el entorno es de desconfianza, de desánimo, de derrotismo, de frustración incluso antes de haber dado el examen, entonces la amígdala se cierra. Y por más de que yo estoy con los cuadernos y con los libros y metiéndome un montón de información, tengo que hacer mucha violencia física con mi cuerpo, por lo tanto tengo que demorarme más porque estudié pero ya me olvidé, o tengo que leer dos veces y releer porque con la primera leída no he sido capaz de comprender todo lo que dice allí, ¿no? Entonces no es que hay los que son brutos y los que son inteligentes, es los que hay que están capaces de estar con lo que están delante, con un mundo emocional que apoya todo ese proceso de aprendizaje. Y eso es lo que se quiere conseguir con mindfulness. ¿Cómo lo consigo? A través de mi atención, siendo capaz de estar atento con lo que tengo delante. Si estoy estudiando, si estoy leyendo, si estoy resolviendo un problema, si estoy intentando imaginar algo, crear algo. Entonces, todas esas actividades que son las de el entrenamiento para el ingreso a la universidad han de vivirse con atención plena, con enfoque. Entonces, ahora vamos a empezar el entrenamiento. Como hemos dicho que es un entrenamiento que se basa en los sentidos, lo primero que voy a hacer es ponerles una imagen. ¿Ok? Yo les voy a poner esa imagen por 2 minutos. En 2 minutos esa imagen va a desaparecer. ¿Qué tiene que pasar en esos 2 minutos? Que cada uno de nosotros va a observar a través de su sentido de la vista, con atención plena y con enfoque, todo lo que encuentra en esa figura. El más mínimo detalle. La cosita más rara es a todo. ¿Por qué? Porque después ustedes van a escribir en un papelito todo lo que han visto en esa figura. La van a describir. Es, no sé, es una mariposa, tiene las alas superiores más chicas que las inferiores, el cuerpo es de color negro, no tiene antenitas o si tiene antenitas. Ustedes van a describir todo lo que ustedes han visto. Pero el entrenamiento es que en esos 2 minutos yo voy a estar con el 100% de mi atención en esa figura. Si hay algo que me distrae, me doy cuenta, uy, estoy pensando, ay, qué aburrido esto. Ya, regreso otra vez a poner la atención en la figura. Al cabo de los 2 minutos vamos a conversar. Entonces, empezamos. Yo voy a tomar el tiempo, con mi cronómetro, voy a tomar el tiempo y a la hora que se han cumplido los 2 minutos voy a retirar la figura para poder conversar. ¿Listos? Empezamos pues. Nos ponemos tranquilos, ya. Empezamos.
Listo, se terminó el tiempo. Entonces, yo sé que esta no es una sesión interactiva donde ahora vamos a poder compartir. La idea es que yo les voy a dar un minuto más para que ustedes puedan escribir o recordar qué es lo que han visto, porque luego de ese minuto vamos a empezar a hacer algunas preguntas. Listo. Entonces, en ese minuto es el minuto importante, porque ese es el minuto en el que yo voy a poder observarme a mí mismo a través de mi vista, cómo es mi capacidad de atención. Entonces, cada uno ahorita ya tiene una descripción de lo que ha alcanzado a ver. Ahora vamos a verificar si lo que han visto es todo lo que necesitamos que hayan visto o todo lo que hay en esa figura. ¿Ok? Y por ejemplo, una de las preguntas con las que nos podemos ayudar es ¿qué colores has observado? Ahorita no les voy a mostrar todavía la figura, porque la idea es que con su descripción y lo que ustedes recuerdan que han visto, más o menos vayamos trabajando. ¿Sí? ¿Qué colores han observado? No voy a dar la respuesta todavía. ¿Qué figuras geométricas has encontrado? Cada uno tiene una capacidad de atención diferente, ¿no? Entonces cada uno va respondiendo. ¿Has encontrado triángulos? Si es que has encontrado triángulos, ¿cuántos triángulos han habido? Ahora, estas preguntas que les voy a hacer se refieren a figuras geométricas que ustedes hayan encontrado de un solo color, para no complicar tanto, porque de repente si ya buscamos más, entonces ya no es un minuto el que tengo que dar, ya tengo que dar más minutos. Ahora estamos solamente en una fase básica inicial de entrenar la atención, entonces vamos a ver lo más básico de la figura, ¿ok? Ok, ¿y los triángulos de qué colores son? Los triángulos de un solo color, los que saltan a la vista. ¿Y cuántos son de un color y cuántos son del otro color? Y de un solo color, solo así, a golpe de ojo, ¿has encontrado romboides? Nosotros somos postulantes en la universidad y sabemos lo que es un romboide, ¿no? Es una figura que tiene 4 lados y que no son simétricos los lados de arriba con los lados de abajo, ¿no? ¿Has encontrado romboides de un solo color? ¿Cuántos romboides hay de un solo color?
¿Qué colores tienen los romboides? ¿De qué colores son los romboides que has visto? En el centro de la figura, en el centro del círculo, en el corazón de la figura, ¿cómo se forma el corazón de la figura? ¿Por qué figuras geométricas son las que forman el corazón de la figura? ¿Y qué figura forma el corazón de la figura? Y entonces nosotros, ¿qué? Pero todo eso tengo que resolver en 2 minutos, sí. Si es que nosotros no solamente miramos, sino que además vemos. Es decir, yo no les pongo una figura para que ustedes solamente la miren. Ah, mira, sí, ahí hay un círculo con unas puntas, así a golpe de ojo, ¿no? Pero observar significa que yo voy a desmenuzar esa figura en 2 minutos. ¿Qué requiero para poder hacer ese trabajo? Entrenar mi atención. Todo ese tiempo que yo estoy mirando, a ver, esto es un círculo. ¿Qué colores tiene? A ver, está el color rojo, veo amarillo, veo negro, veo plomo, veo naranja, ¿no? Ese trabajo de ir mirando, a ver, acá hay unas puntas amarillas. Ah, mira, es una estrella, sí, es una estrella. ¿Y qué? ¿Pero cuántas puntas tiene la estrella? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntas tiene la estrella. Ese trabajo fino es el trabajo de observar, no solamente mirar. ¡Ay, qué bonito! ¿No? Sí, porque además es un dibujo imponente, bonito, ¿no? Es una estrella. Pero ¿cómo está integrada esa estrella? Y esos 2 minutos que mi cabeza está, a ver qué encuentro allí. Ah, mira, encuentro triángulos negros, chiquitos. ¿Y cuántos son? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero todo eso, si mi mente está entrenada, si mi cabeza está entrenada, yo soy capaz de hacerlo cada vez más rápido, cada vez más rápido. Y yo llega un momento en el que no veo una figura, sino veo todo lo que integra la figura. Es mi atención, esa capacidad de estar con lo que está. ¿Ok? Y por ejemplo, respondiendo a las preguntas, ¿qué colores has observado? Bueno, he observado el negro, el rojo, el naranja, el amarillo, el plomo, son todos los colores que hay. No hay más colores. ¿Qué figuras geométricas has encontrado? El círculo, porque es un redondo, el círculo, triangulitos, mira, acá hay triangulitos naranjas. Además, cada uno es de diferente tamaño que el otro. Triangulitos, triangulitos. Acá hay triangulitos negros, mira, triangulitos negros, ¿no? Oye, pero las puntas de las estrellas ya no son triangulitos, ¿no? ¿Qué cosas son? Son romboides, ¿no? Mira, 1, 2, 3, 4. Son romboides. ¿Hay más romboides? Sí, hay más romboides. ¿Dónde? Acá, 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántos romboides hay acá? 1, 2, 3, 4. ¿Y los 4 son del mismo color? No. Hay 2 que son rojos y 2 que son plomos. Ahora, si yo quisiera poner un nivel más alto de observación sobre esta imagen, podría preguntarles de la suma de colores. Por ejemplo, este amarillo con este negro forman una figura, ¿no es cierto? Forman una figura. ¿Qué figura es esa? Podría ser un trapezoide, por ejemplo, y podría preguntarles, ¿cuántos trapezoides han encontrado? Podría preguntarles eso, pero para preguntarles eso ya exige primero una mayor práctica y exige darles un poquito más de tiempo y tener claro que ustedes saben qué cosa es un trapecio o cuáles son los nombres de las figuras, ¿no? Mire, por ejemplo, acá, entre el triángulo eh, eh, entre el naranja y el círculo, con las patitas de la estrella, se forma acá otra figura, ¿no? La rosada roja, la rojita. Se forma otra figura, ¿no? Y si cogemos acá todo hasta la punta, se forma otra figura geométrica, ¿no? Es, no sé, circúngonos, pueden ser circúngonos, ¿no?
preguntar, ¿han encontrado circúngonos? ¿Cuántos circúngonos han encontrado? ¿Y de qué colores son esos circúngonos? Sin embargo, después de la práctica de este ejercicio, con la primera descripción que ustedes han hecho, ya pueden darse cuenta un poquito en qué están en relación a su capacidad de atención visual. Pero es un ejercicio. ¿Por qué? Porque me exige estar ahí, me exige estar buscando todo lo que yo encuentro allí, me exige estar en el presente, me exige, pero sin embargo han habido segundos que yo he pensado, pucha, pero qué difícil esta figura. Esos segundos que yo pienso, qué difícil esta figura, o su madre, qué complicado, esos instantes que mi pensamiento dice, su madre, qué complicado, son instantes que mi atención se fue. ¿A dónde? A ese pensamiento. Entonces, ¿qué hago yo? Me doy cuenta de que, y vuelvo otra vez a poner el 100% de mi atención en la figura. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer otro ejercicio visual. Igual, 2 minutos, y ya ustedes más o menos han entendido de qué cosa se trata. ¿Ok? Entonces, vamos a poner el marcador nuevamente. Nos sentamos cómodamente. Tienen que estar cómodos, porque si no están cómodos, parte de su atención se va a la incomodidad que están sintiendo en su cuerpo y ya los saca el foco de atención de lo que están mirando ay, mi pierna me duele, ay, mi cintura me molesta, ay, la silla está dura. Entonces, tenemos que estar cómodos en una postura adecuada para nosotros que me permita que yo esté solamente en eso, ¿ok? En el dibujo. Ahí vamos con la otra figura. Empezamos. ¿Listo? Pasaron los 2 minutos. Les voy a dar ahora el minuto para que ustedes recuerden y describan lo que han visto.
tiempo cumplido. Entonces, ahora cada uno ya tiene una idea de lo que ha visto, ¿verdad? Entonces, pregunto, ¿qué colores han encontrado? Hay dos colores, ¿eh? Hay dos colores que hemos encontrado en la figura. ¿Han encontrado flores? ¿Cuántas flores han encontrado? ¿Y todas las flores son del mismo tamaño? ¿Cuántas son grandes? ¿Cuántas son pequeñas? ¿Y cómo están distribuidas? ¿Cuántos pétalos tiene cada flor? Y entonces, ¿cuántos pétalos hay en total? ¿Todas las flores son iguales? ¿Tienen el mismo número de pétalos? ¿En qué se diferencian las flores? ¿O todas son iguales? En relación a la posición, ¿qué flores están en el círculo mayor? ¿Las grandes o las pequeñas? Ahora vamos a verificar nuestras respuestas en relación a este ejercicio. Y podríamos seguir haciendo más preguntas sobre este ejercicio, muchas, muchas, muchas más. Pero ya he dicho, vamos a empezar por acá, ¿no? ¿Qué colores hay? Ninguno, no, sí hay. Dos colores, el blanco y el negro, ¿no es cierto? ¿Cuántas flores hay? Fácil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Todas son iguales? No, no son iguales. Hay unas que son pequeñas y otras que son más grandes. ¿Cuántas son las más pequeñas y cuántas son las más grandes? 3. ¿Y cuál es la que va arriba en el centro, la grande o la pequeña? La grande. ¿Cuántos círculos, o perdón, cuántas flores están inscritas en el círculo mayor, o sea, en el círculo que está afuera? 3, ahí están las 3 flores grandes, se circunscriben en el círculo mayor. Podríamos preguntar, por ejemplo, también, hemos preguntado cuántos pétalos hay, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si todas son iguales, entonces ya no hace falta que me ponga a contar una por una, ¿no? Porque ya a golpe de ojo he visto que todas son iguales, entonces 6 por 6, 36. Pero podría preguntar también, por ejemplo, ¿cuántos círculos tienen las flores pequeñas? ¿Hay círculos en las flores pequeñas? Sí, hay. En el centro, ¿no? 1, 2, más 1, 2, 3, 6, 8. Perdón. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más el circulito del centro, 9. Más los dos círculos que forman el centro, 10. Pero si todas son iguales, entonces habrían multiplicar por 6, pero no todas son iguales, ¿no? Porque ya nos hemos dado cuenta que en el círculo de la flor mayor todavía hay más circulitos más pequeñitos, ¿no? Pero para pedir preguntas, para hacer preguntas más demandantes, de mayor detalle, primero tengo que empezar por ver con esta figura, con 2 minutos, qué es capaz de resolver la persona, ¿no?
que es capaz. Estos ejercicios nosotros ya los hemos puesto antes, por eso sé que las preguntas que les he hecho y el tiempo que les he dado es el óptimo para que ustedes hayan podido responder como mínimo estas preguntas. Y se podrían hacer más preguntas, ¿no? ¿Cómo está formado el centro del dibujo? Ahí hay un triángulo envuelto en un círculo y dentro otro circulito, y en fin, ¿no? Este entrenamiento es un entrenamiento de que, mientras que yo estoy en ese trabajo de mirar la figura, de ver sus detalles, de ver sus colores, de ver cómo está distribuida, de ver qué imágenes hay adentro, mientras que yo estoy en ese trabajo de atención, acá adentro, en mi cerebro se están movilizando cosas, se están movilizando piezas. Y ese es el entrenamiento, porque entonces yo ya soy más capaz de ir atento si estoy durante la clase, ya soy capaz de, si mi cabeza se va a pensar en los problemas de mi casa o en que tengo que llegar y hacer tal cosa, entonces ya tengo esa capacidad de volver y de estar totalmente o la mayor parte del tiempo muy atento, muy concentrado en lo que el profesor, por ejemplo, está explicando, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio igual, pero con el sentido del oído, ¿sí? Les voy a dar también 2 minutos y luego vamos a explicar. Entonces, empezamos. Vamos a poner el cronómetro y empezamos. Se trata de lo mismo, de seguir con mi atención todo el sonido de principio a fin. Y si mi cabeza se va a pensar en otras cosas, ay, qué aburrido, qué cansado, regreso, me doy cuenta que estoy pensando y que ya no estoy en lo que debo estar y regreso. Ese es el entrenamiento para mi cerebro, ¿ok? Entonces, empezamos. Muy bien, se terminó el primer ejercicio. Este ejercicio es más sutil, ¿no? ¿Por qué? O sea, mientras estamos nosotros escuchando, está también activo nuestro sentido de la vista, que es el que accede más rápido a la información visual que tenemos afuera. Entonces, imagínate, tengo que escuchar, pero mis ojos están viendo, no sé, están viendo la televisión o mi mamá que acaba de pasar,
o una imagen, un cuadro que tengo en la sala y eso me distrae. Entonces, no es necesario, pero si es mejor para ustedes, si es más fácil para ustedes, mientras escuchan pueden cerrar los ojos, ¿ok? Eso depende de cada uno. Ahora, estar con los ojos abiertos es un ejercicio de mayor empoderamiento de atención. ¿Por qué? Porque exige que lo que ves se vaya para que puedas estar solamente con tus oídos, solamente con el sonido de los oídos, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa es lo que hemos escuchado? ¿De qué se ha tratado estos 2 minutos de audio? ¿No? Se ha tratado del sonido, de unos sonidos ¿de qué sonidos? ¿De sonidos del mar? No. ¿De fábricas, de máquinas? No. ¿De canciones, de música? No. Sí, música, pero ¿qué música? De los pájaros, ¿no es cierto? Entonces, acá se podrían hacer preguntas como, ¿cuántos cantos has detectado? Qué difícil, ¿no? Esa es una pregunta muy difícil porque recién escucho uno para identificarlo y poder asociarlo a ver si al final se ha repetido porque son cantos algunos parecidos, ¿no? Pero sí que podríamos preguntar, por ejemplo, ¿cuál es el sonido que más te ha gustado? Han habido varios sonidos que han sido como muy resaltados, ¿no? Sonido de los pájaros, unos cantos muy, muy potentes y muy resaltados en relación a los otros. ¿Cuál es el que más te ha gustado? Habrá uno con el que tú has dicho, ay, mira, que, ¿no? Te ha despertado algo y otro, ¿no? Entonces, en este ejercicio, quizá la pregunta que nos puede ayudar a empoderar a este músculo de la atención del cerebro es, ¿cuál de los sonidos es el que más te ha gustado? Otra pregunta, de lo que has escuchado, ¿qué sonidos recuerdas? ¿Cuáles son los que recuerdas? Han habido varios sonidos diferentes de pájaros, pero ¿cuáles son los que tú recuerdas? ¿Recuerdas algún sonido de los más bajitos, de los sonidos más despacitos? ¿Recuerdas algún sonido? Miren, que no les estoy preguntando por toda la cinta, les estoy preguntando de todo lo que han escuchado, qué es lo que más les ha llamado la atención. Y otra pregunta, entre pájaro y pájaro, entre sonido y sonido, ¿ha habido en algún momento de la cinta un silencio, un vacío, por así decirlo? ¿Ha habido? En este caso no ha habido, pero si nosotros vamos atentos, vamos a poder responder esa pregunta, si nos hemos encontrado con algún silencio, o toda la cinta ha sido consecutiva, terminaba un pájaro y empezaba el otro, terminaba un pájaro y empezaba el otro, ¿no? Entonces, como ya tenemos esta primera experiencia, vamos a por el segundo ejercicio de entrenamiento de la atención a través del sentido del oído.
Muy bien. Se acabó el segundo ejercicio. Y la pregunta es, ¿qué instrumento era el que estaba sonando? No sé, ¿no? Podría ser algo como metales, ¿no? Un sonido de metales o de algunas, como se, podrían ser campanas, podrían ser unas campanas, ¿no? O metales que se han juntado, o no. Esas se llaman campanas tibetanas. Son unas campanas que a la hora que se chocan, hacen el sonido del golpe, del impacto entre los dos metales, pero a la vez dejan una vibración, una resonancia. Y el ejercicio consiste en escuchar el sonido y continuar escuchando la resonancia hasta que se pierde por completo. Allí, en esos instantes en que mi atención está en la resonancia, sin perderla, que no se pierda mi atención hasta que la resonancia deje de vibrar y ya yo no escuche nada, ¿no? Esa podría ser una de las preguntas. ¿Qué instrumento? O si no sé el nombre del instrumento, ver qué tipo de sonido era. Era un sonido de metales, ¿no? Como de campanas, como de fierros, pero que dejan una vibración. Pregunta, ¿ha habido un espacio de silencio entre vibración y sonido? ¿Ha habido espacios de silencio? Sí han habido, ¿no? A diferencia del primer ejercicio de los pájaros, que todos cantaban consecutivamente, y cuando no cantaban, habían ahí los que estaban en bajito cantando. Acá sí han habido instantes entre que terminaba una vibración chiquita y se quedaba un silencio y empezaba el sonido del otro campaneo. Entonces, y una pregunta más podría ser, oh, ¿todos los campaneos han tenido el mismo sonido y han hecho la misma vibración? ¿No? Entonces, cada vez que yo hago una pregunta, ¿ustedes a dónde voltean a revisar? ¿En qué parte de su cerebro es la que trabaja cuando yo les hago la pregunta? La memoria, ¿no? Ahí ha quedado registrado lo que ya es pasado, que ustedes han vivido, la experiencia de los sonidos hace 2 minutos. Entonces, ¿a qué estoy recurriendo en ese instante? A mi memoria. Estoy buscando en mi memoria qué recuerdo de lo que he escuchado en ese audio de 2 minutos. Y hemos dicho que la memoria depende de la capacidad de atención, de la calidad de la atención que yo le doy a lo que estoy experimentando en el momento que lo estoy experimentando. En facilito, si en esos 2 minutos de escuchar las campanas tibetanas mi atención ha sido sostenida de principio a fin, voy a tener mayor capacidad de recordar cómo ha sido para responder a las preguntas. Por eso es un ejercicio que me sirve para que yo pueda comprender mejor, atender mejor, sostener mejor en mi memoria a corto y a largo plazo. Porque a largo plazo, porque yo les pregunto ahora y ustedes ahorita me responden, pero mañana, pasado, dentro de un mes se acordarán un poquito todavía del ejercicio, ¿no? Y un poquito de los sonidos de las campanas, cómo era ese sonido de las campanas. ¿Ok? Entonces, como mindfulness no se agota solo en los sentidos, también podríamos hacer ejercicios con el gusto, con el olfato, pero dada la no proximidad física, sino de la virtualidad, este ejercicio se complica un poquito más. La ideal es hacerlos presencialmente con una persona que nos asesora, que nos observa, que nos custodia y que nos, digamos, corrige las cosas que de repente nosotros no hayamos alcanzado a comprender en totalidad.
Otra de las maneras, como hemos dicho, que se entrena la atención en nuestro cerebro es a través del sentido de la respiración. O sea, pero yo, ¿cómo? No la veo la respiración. No la vemos. La respiración no la vemos. Todo nuestro cuerpo respira, ¿no? Pero sí que podemos observar las sensaciones corporales que se producen cuando yo estoy respirando. Entonces, unos respiran y se les mueve más el pecho, otros respiran y se les mueve más el abdomen, otros respiran y parece que no se les mueve nada, y otros respiran y están muy agitados, una respiración muy rápida, otros una respiración muy lenta. Cada uno tiene su ritmo de respiración. Entonces, ¿de qué se trata? De hacer observación, o sea, de hacer ciencia. ¿Con qué? Con nosotros mismos. Vamos a tener un dominio, una maestría científica sobre cómo funciono yo, cómo funciona mi cuerpo. Y de pasada voy reforzando las áreas de mi cerebro, ¿ok? Entonces nos vamos a poner así como esta señorita de la imagen, sentados en nuestra silla, con las piernas bien aterrizadas en el suelo, los pies, piernas cruzadas, no, piernas separadas, bien puestos los dos pies sobre el suelo, bien asentados, y mi espalda recta, pero sin violencia. No, recta, lo que mi cuerpo permita estar derecho. Para este ejercicio sí vamos a cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque será más fácil que yo localice dónde está mi respiración si no me distraigo absolutamente con nada, de afuera, de mí, afuera. Mi respiración sucede en mí y voy a tratar de que lo que está afuera no distraiga mi atención, porque quiero fortalecer mi atención. Entonces, estamos sentados en la silla, como en la imagen, cerramos nuestros ojos y yo primero les voy a dar un minuto. ¿Para qué? Para que localicen con sus manos, localicen en qué parte de su cuerpo hay más movimiento cuando ustedes respiran. Tienen que localizar porque mi cuerpo y mi respiración no es la misma que la de ninguno de los que están en este momento escuchando. Cada uno tiene su propio ritmo respiratorio. Entonces, no sé, a mí se me mueve más el estómago, por ejemplo. Eso es lo que tenemos que hacer en este primer minuto. Mientras respiro con los ojos cerrados, voy a ir mirando, moviendo mis manos para saber en qué parte de mi cuerpo hay más movimiento. ¿Ok? Entonces tenemos un minuto que lo voy a cronometrar. Ok, entonces en este momento ya más o menos todos sabemos qué parte de mi cuerpo se mueve más. Si yo no he podido localizar o veo que es parejo, puedo poner una mano en mi pecho y la otra en mi estómago, en mi vientre, en la parte de mi vientre donde yo vea que se produce más el movimiento. ¿Por qué es importante esto? Para que cuando yo haga ese ejercicio de atención a mi respiración,
pueda notar cómo se mueve mi cuerpo. Y ese va a ser el ejercicio, observar mi respiración a través de los movimientos que hay en mi cuerpo. ¿Ya? Entonces yo les voy a dar 2 minutos y en esos 2 minutos, con los ojitos cerrados, no voy a mover mi respiración de una manera diferente. Acá no se trata de manipular la respiración, no, no vamos a manipular la respiración. Solamente vamos a observar qué está pasando en mi cuerpo, sin mover nada. Entonces, ay, voy a respirar más rápido, o no, voy a respirar más lento, o ay, qué rápido respiro, entonces voy a respirar más suavecito. No, 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 no. Es la actitud del gato con el ratón. Como el gato ve un ratón y el ratón se esconde en un huequecito, ¿qué hace el gato? El gato está allí, con la atención puesta en el ratón. Si el ratón sale y se mueve para allá, el gato lo mira. ¿Para dónde se va? ¿Para dónde se va? Lo sigue con su mirada. ¿Para dónde se va? ¿Para dónde se va? No moviliza nada, solamente observa los movimientos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No vamos a alterar nuestra respiración, solamente vamos a observarla, cómo está sucediendo la respiración en mí. ¿Ok? Entonces, acomodados, voy a dar los 2 minutos para que observemos nuestra respiración. Listo. Suavemente abrimos nuestros ojos, suavemente, porque este ejercicio, a la vez que potencia nuestra capacidad de enfoque y de atención, relaja todo nuestro sistema nervioso. Por eso, cuando hemos hecho el triángulo de poder, anteriormente, cuando empezábamos la sesión, decíamos que la mente, los pensamientos, tienen poder sobre nuestro cuerpo, ¿no? Ya lo hemos visto que sí. Si pienso feo, siento feo. Si pienso chévere, siento chévere, ¿no? Pero hay alguien que está más arriba de mis pensamientos y que si pienso feo puede serenar esta actividad mental. Es esto lo que acabamos de hacer en este momento. Entonces, nuestro mundo mental, de lo que está así como mono saltando, así los pensamientos saltan de una rama en otra sin parar,
sin parar, porque dicen la neurociencia que un ser humano en el día tiene entre 50.000 y 70.000 pensamientos diarios. Imagínense. Y nosotros termina el día y ni siquiera somos conscientes de en qué hemos pensado. Y la mayor parte de esos pensamientos, que son de microsegundos, son: no sé, no puedo, no sirvo, no entiendo, no lo voy a hacer, ellos saben más que yo, son más inteligentes, han estado en mejor colegio, tienen más base. O sea, en resumen, yo soy un cero a la izquierda. Esos micropensamientos que yo no los detecto, no me alcanzo a dar cuenta de ellos, para eso son estos entrenamientos, para que yo los pille, los observe y les diga: ah, ahí estás, pero vete, vete, porque yo no creo en ti. Y entonces así vamos limpiando nuestro mundo mental de ideas y pensamientos que no nos ayudan a caminar en la vida. ¿Ok? De esto se trata, de vivir mejor, de pasar los tiempos de crisis, los tiempos de mucha demanda emocional, como es el tiempo preuniversitario, pero pasarlo de otra manera. ¿Ok? Entonces, este es otro ejercicio que sirve para ir haciendo mindfulness. Y eh, bueno, ha habido un fallo, pero nosotros vamos a volver a utilizar el sonido de los pájaros para este ejercicio. Pero este ejercicio ya tiene un tinte un poquito diferente. ¿De qué se trata? Yo les voy a poner nuevamente el sonido de los pájaros por 2 minutos, pero en esos 2 minutos, cuando su cabeza se vaya a pensar en otra cosa, ustedes van a levantar la mano y van a decir: pensando, y bajan la mano. Rapidito, ¿eh? No. Estoy escuchando los pájaros y de repente viene a mi cabeza: ay, no se escucha bien, pensando. Levanto la mano y pensando, y continúo mi atención en el sonido de los pájaros. Intento otra vez recuperar la atención, la concentración sobre el sonido. Cuando de repente dices: ay, qué cansado, pensando. ¿Esto para qué sirve? Para que nosotros vayamos siendo más conscientes de nuestro mundo mental, es decir, de nuestros pensamientos. Y ya en un segundo nivel, ya no es solo pensando, sino es en qué pensamiento ha sido, localizar qué pensamiento ha sido el que se me ha venido en ese instante a la cabeza. ¿Ok? Como todo esto es muy rápido, los pensamientos van en microsegundos, entonces no es fácil pillarlos, ¿no? Hay que entrenar a través de la atención. Entonces yo ahora voy a volver a colocar el audio de los pájaros. Si quieren, pueden cerrar sus ojos. Hay que ponerse cómodos. ¿Para qué? Para que la incomodidad no sea un factor distractivo de mi actividad mental. Entonces, me pongo cómodo y abro mi apertura de atención al sonido. Mejor cierro los ojos para que mi sentido visual no me distraiga, no interrumpa mi actividad mental de atención en mis sentidos. Pero ojo, en este ejercicio no solo se trata de seguir con la atención el sonido, sino que cuando me doy cuenta que estoy pensando en otra cosa, levanto la mano y digo pensando, inmediatamente bajo y continúo con la atención en el sonido. Vamos a intentar entonces hacer este ejercicio. Ahí va.
Muy bien, se terminó. ¿Qué nos permite este ejercicio? Entrenar mi atención, que ya sabemos que tiene repercusión sobre otras actividades mentales como mi memoria, corto, largo plazo, mi capacidad, mi interés, mi imaginación, mi razonamiento abstracto, mi capacidad de comprensión, ¿no? Pero a la vez me ayuda este ejercicio en concreto. Cada vez que yo levanto la mano es porque me he dado cuenta que mi atención se fue. Entonces, pum, la traigo otra vez acá. Y en 2 minutos, amigos, nos distraemos un montón de veces. ¿Ah? Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Por esto son ejercicios para tomar conciencia de cómo somos como seres pensantes, como seres sintientes y como seres humanos, ¿no? Entonces, ¿qué me permite eso? A la vez que voy ya entrenando mi capacidad de atención, voy siendo capaz de irme dando cuenta que estoy pensando, que ya mi cabeza se fue y otra vez la he tenido que traer. Y en un segundo nivel ya es detectar qué pensamientos son los que me han distraído en estos 2 minutos, ¿no? Entonces, esto es, amigos, mindfulness, atención plena, ¿no? Como habíamos dicho, es un entrenamiento que potencia nuestra capacidad de enfoque, de atención, utilizando nuestros sentidos como la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto, pero también a través de la autoobservación de nuestro mundo mental y de nuestro mundo emocional y nuestra respiración. ¿Ok? Entonces, dicho esto, acá yo les he puesto una referencia a fin de que ustedes más o menos vean cómo son las áreas del cerebro, ¿no? Y aquí ya estamos hablando de neurociencia. Pero ¿por qué yo siempre me remito a la neurociencia? Porque la neurociencia en los últimos 20 años ha producido un inacabable número de investigaciones que corroboran la práctica de mindfulness. Y por eso, inclusive, me parece que esta señora en Nazaret Castellanos habla de la neurociencia de la meditación, ¿no? La meditación que tiene que ver con procesos más profundos que nosotros no vamos a practicar acá, nosotros vamos a hacer ejercicios de respiración. Entonces, todas estas áreas del cerebro, si bien cada una tiene una función específica, todas ellas interactúan, ¿no? Antes se pensaba, como decía Begoña, antes se pensaba que era solamente responsabilidad del neocortes el aprendizaje, pero ahora ya hemos visto que no, que el neocortes va de mano de la amígdala, ¿no? Y todas ellas unidas dan el funcionamiento de lo que somos nosotros cada día. Entonces es importante que conozcamos un poquito cómo funcionamos, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el beneficio de esta atención plena, de practicar esta atención plena, este enfoque? Que fortalece las regiones del cerebro que están relacionadas con el aprendizaje, como la atención, la concentración, la memoria, la intención, la creatividad. Y cuando hablamos de estos procesos, estamos hablando de los subprocesos como son, por ejemplo, la lectura veloz, el razonamiento abstracto, el razonamiento lógico, las abstracciones, las deducciones, las inferencias. ¿Por qué? Porque si yo no estoy atento, menos voy a ser capaz de asumir los retos de cada una de esas actividades cerebrales con excelencia, ¿no? Entonces, fortalece las regiones del cerebro que están relacionadas con el aprendizaje, pero también refuerza las áreas neuronales que están comprometidas con las emociones. Entonces, acá todavía falta profundizar más. También hay ejercicios en donde yo observo cómo estoy sintiendo en este momento. Imagínense que yo en este momento, en plena reunión, los insulto. Entonces ustedes se quedan sorprendidos, pero sorprendidos negativamente, ¿no? Porque es una sorpresa que les ha disgustado. Entonces, observar esa emoción.
es otro ejercicio que ya es un poquito ir más adelante y por eso es que no lo he propuesto en este entrenamiento, pero es también observar nuestro mundo emocional. ¿Y qué pasa cuando yo observo mi mundo emocional? Por ejemplo, estoy frustrada, ¿no? Hoy fue el examen simulacro, fue el sumativo y veo que estoy a la cola y salgo desanimada, desempoderada totalmente, me siento destruida, perdida. Y entonces yo empiezo a hacer ese trabajo de observar esa emoción que está pasando en mi cuerpo, porque hemos dicho, ¿no? Que las emociones suceden en nuestro cuerpo. Empiezo a observar esa sensación que se produce en mí y entonces esa emoción empieza a perder intensidad y de lo que es un desgano, un dolor, una frustración grande, el resultado del sumativo de esta semana o de lo que fuere. Entonces, la práctica de esa autoobservación emocional permite que esas emociones negativas vayan perdiendo su intensidad, vayan perdiendo su intensidad. Pero no lo tengo que hacer un día, tiene que ser una práctica constante, reiterada, acompañada de una persona que me pueda guiar en este trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué conseguimos? Conseguimos que se mejoran áreas como la tolerar el estrés, tolerar un sumativo que no me gusta, tolerar los resultados de un primer examen de ingreso que no conseguí, pero no negar mis sentimientos, sino vivirlo de otra manera, que es diferente a negar, a reprimir mi fracaso de ese primer no ingreso. No es lo mismo reprimir que observar lo que siento y que eso que es una bola negra de ese tamaño se vaya haciendo cada vez más pequeña. En el otro caso, la bola la entierro, pero la bola sigue allí, ¿no? Entonces, para esto es, amigos, la práctica de la atención plena, del enfoque, mindfulness, cualquiera de los nombres que nosotros querramos darle. En el fondo se trata siempre de esto, de lo mismo que hemos conversado el día de hoy. Entonces yo no quedo más que dejarlos con este pequeño entrenamiento. Básicamente a mí lo que me ha interesado es dejarles la lógica del funcionamiento de mindfulness. Quiero hacer una recomendación. Ahora yo voy a entrenar a mi cerebro y me voy a poner todas las mañanas 1 hora a hacer estas prácticas. Y la idea no es esa, porque esto es un aprendizaje progresivo. Es igual que si yo digo, ay, mira, quiero bajar de peso y me voy a ir al gimnasio, voy a estar 3 horas todos los días en el gimnasio. Y entonces, en lugar de hacerme bien, me hago daño, ¿no? Esto es igual. No se trata de que yo para potenciar mi memoria, mi atención y mi creatividad, yo me voy a meter a mi cuarto, voy a estar ahí 1 hora haciendo todo esto. No, porque es progresivo, es poco a poco. Es como Mario Bros, de un nivel al otro, de un nivel al otro y de preferencia con acompañamiento de una persona que conozca para que cualquier duda, dificultad pueda ser absuelta y sobre todo bien conducida. Entonces, dicho esto, jóvenes, no me queda más que agradecerles profundamente una vez más su interés por estos temas. ¿Por qué? Porque si bien este es un entrenamiento que me ayuda a estar enfocado en el presente, ¿no? En la clase, en el examen, en el estudio, en el presente, en lo que estoy haciendo, son ejercicios de toma de conciencia, son ejercicios que nos ayudan a crecer a nosotros como seres humanos para darnos cuenta en qué pienso durante el día, en qué se va mi actividad mental y en qué siento, ¿no? Porque ya hemos dicho que uno depende de lo otro. ¿Y cómo sano esto, no? ¿Cómo sano esta sensación de inferioridad, esta sensación de no puedo, los otros pueden más que yo? ¿Cómo lo sano? No cómo lo entierro, sino cómo lo sano.
Entonces, están invitados una vez más a participar de estos cursos de entrenamiento enfocados mayoritariamente o principalmente en este caso a jóvenes que están pasando por ese momento de estrés, de ansiedad, de incertidumbre frente al futuro para que no eso no desaparezca, sino para que lo vivamos desde otra perspectiva. Gracias por su tiempo, gracias por estar aquí y gracias por confiar en Mindfulness, herramienta milenaria. Hasta otra ocasión.